Bien, vamos a dar comienzo oficialmente con la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier duda pueden levantar la manito o ir revisando el mismo, conversando por el mismo chat del grupo. Vamos a hacer un pequeño y resumido repaso sobre lo último que vimos. Hablamos sobre el artículo 159, lo que es las formas de dar término a una relación laboral. Algunas ya la habíamos visto, y agregamos la número 4, que es el vencimiento del plazo del contrato, propiamente tal. Eh, Después de eso, revisamos el número 160 y ahí vimos 7 causales de término de contrato que implican que yo tenga el derecho como empleador a no pagar la indemnización. ¿Ya? Súper importante. Isaura, el día lunes, para la última prueba, entraría el módulo 5 y 6. Actualmente estamos viendo el 4, que es legislación laboral. ¿Ya? Entonces no entraría el 5 y 6 para el día lunes. Pero primero preocupémonos de la prueba del día jueves. Ya, vamos por partes. Revisamos las conductas indebidas, nombramos la falta de probidad, hablamos un poco qué era la probidad, que era esa falta de honradez en los actos, las conductas de acoso sexual, de acoso laboral, la violencia, de hecho que se ejercían contra los trabajadores o contra el empleador, las injurias por parte del trabajador hacia el empleador, y cualquier tipo de conducta inmoral. También nombramos el número 2, que eran las negociaciones que podía ejecutar el trabajador dentro de la empresa y que fueran explícitamente prohibidas por el contrato. No ir a trabajar, la no concurrencia al trabajo, también revisamos ahí cuántos días se puede faltar al trabajo. Dijimos que no se puede hacer 2 días seguidos, 2 lunes dentro del mismo mes, o 3 días dentro del mes, independientemente si son consecutivos o no. En este caso son causales de despido sin derecho a indemnización. También hablamos de el abandono del trabajo, es decir, cuando me niego a trabajar, me retiro de él, etc. Y por último, revisamos actos u omisiones que yo podía cometer y que afectaran la seguridad mía o del trabajador o de la salud propiamente tal. Los actos imprudentes, eh, cuando genera algún perjuicio material adrede, eso también es una causal de despido sin derecho a indemnización. Cuando dimos el ejemplo de este comercial del Armonil, cuando me enojo, agarro el computador y lo tiro lejos, eso es una causal de desvinculación sin derecho a indemnización. Y el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Por supuesto que todas las causales en sí tienen que ir acompañadas de una carta de despido, y en la carta de despido, al igual que el finiquito, yo invoco una causal del por qué se está despidiendo. Por lo tanto, cuando yo invoco la causal, ahí debe ser justificada, ¿ya? Después hablamos un poco del artículo 161, que es bastante polémico y el conocido como necesidades de la empresa. Después hablamos del desahucio. Aquí creo que no me explayé mucho, así que vamos a trabajarlo un poquito ahora. El desahucio corre en 2 casos, ¿ya? El desahucio es casi lo mismo que la necesidad de la empresa, es simplemente cuando llega el empleador y desvincula a una persona, ¿ya? Y para eso solamente necesita informar que lo va a despedir. Y esto lo puede hacer en 2 casos. Lo primero son los gerentes, subgerentes, administradores, etcétera, pero que tengan un cargo de administración. En este caso, porque el legislador permite el desahucio, permite que el empleado los pueda despedir, porque son cargos de confianza. Entonces, si yo no confío en este caso con el administrador o la persona que está a cargo, puedo sacarla de la empresa. Y también con los asesores del hogar, también nos permite esa alternativa. Después hablamos bastante someramente del artículo 171, que es el autodespido o el despido indirecto, como es el nombre correcto. Y coloquialmente es conocido como autodespido, que es cuando el empleador incurre en alguna falta, o uno de los representantes del empleador. Son ciertas faltas que aparecen explícitas acá, pero para que lo conozcamos en la idea general. Por ejemplo, cuando el empleador no cumple con el contrato,
o él falla a los compromisos previos, yo puedo ir a la inspección del trabajo y a través en este caso, tribunal laboral, puedo pedir precisamente que a mí me despidan, pero yo me despido a mí mismo, o sea, me voy, lo decreta el tribunal y en este caso yo tengo derecho a indemnización. Cuando hablábamos, y si no me equivoco, corríjame, llegamos hasta ahí, ¿cierto? Llegamos hasta el despido indirecto o el autodespido. Perfecto. Antes de continuar, me gustaría hablarles un poco sobre el artículo 163, eh, ya que en este artículo nos mencionan precisamente cuáles son las indemnizaciones a las que yo tengo derecho. Básicamente y globalmente son dos. La primera indemnización a la que tengo derecho es la del mes de aviso. O sea, a mí me tienen que avisar con al menos un mes de anticipación para terminar la relación laboral. Si me avisan sin ese mes, me tienen que indemnizar con un mes continuo eh, del sueldo, de la remuneración propiamente tal. Y la segunda, que es la más conocida, y más relevante, es que cuando yo cumplo un año en un trabajo, cumplo los 12 meses, cuando sobrepaso el año, yo tengo como derecho el pago de un mes por año, ¿ya? Esta es la regla general, un mes por año. Ahora, eso es entendiendo que mi sueldo es fijo. O sea, si yo gano 1.000.000 de pesos todos los meses, trabajé un año y me despiden, en el finiquito me tienen que pagar 1.000.000 de pesos por concepto de indemnización. Cuando el sueldo es variable, ¿ya? Se tienen que tomar, por ejemplo, pongamos que es mixto, se tiene que tomar la parte, ya no, perdón, vamos a suponer que es 100% variable. O sea que un mes yo gano 200, otro mes gano 300, otro mes gano 400, otro mes vuelvo a ganar 200, otro mes gano 1.000.000, etc. Entonces se toman los 3 últimos meses y se hace un cálculo del variable, ¿ya? Y si es mixto, por ejemplo, los vendedores que tienen un sueldo base más un variable, el base se mantiene y el variable también. Se toman los últimos 3 y se saca un promedio. Y esos últimos 3 se establecen como parte de la indemnización. ¿Se capta más o menos la idea? Perfecto. Vamos a continuar acá. Isaura, te escuchamos. Eh, Profe, pero si uno está indefinido y cumplió los 6 meses y te echan, ¿no es desde ahí que se toma un mes eh, garantizado, entre comillas? Si tú estás a plazo indefinido, Sí, y ya, eh, ya no, estoy a plazo. lo que nos dice la norma es que independientemente del tipo de contrato que yo tenga, ya sea a plazo fijo o indefinido, una vez que yo cumplo un año, 12 meses continuos, adquiero este derecho. Ahora, yo también, una vez que cumplo un año en el trabajo, tengo derecho a las vacaciones, ¿Sí? ¿ya? Sin embargo, esto es lo mínimo. O sea, una vez cuando yo cumplo un año, el empleador está obligado a darme vacaciones. Pero, por ejemplo, yo puedo llevar 6 meses, e igual me las tienen que pagar, o sea, igual me las puedo tomar, pero el empleador no está obligado a darme, me puede decir, no, te las voy a dar después de un año. Ahora bien, las vacaciones, el salario, la remuneración y la gratificación no son indemnizaciones, ¿ya? Son derechos. Ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo un contrato a plazo indefinido. Llevo 6 meses y me despiden, ¿ya? Ya. Vamos a hacer el cálculo imaginario. Yo gano 1.000.000 de pesos mensual, ¿ya? Ya. ¿Las vacaciones cuánto tiempo es? ¿Son 12 días por año? Son 15 días, ¿ya? Va, 15 días, ya. 15 días. Por lo tanto, ¿cuánto valen esos 15 días?
Si yo en el mes trabajo 30 y gano 1.000.000, ¿en 15 días cuánto debería ser? Más o menos 500.000 pesos, ¿ya? Eso más o menos valen ¿Sí? mis vacaciones, la mitad, porque es la mitad de un mes. Ujú. Acuérdense que las liquidaciones de sueldo siempre se hacen por 30 días, independientemente si el mes tenía 28 o 31. Siempre son 30 días, y uno no trabaja 30 días, generalmente trabaja 20. Pero siempre es por 30. Entonces, la mitad son 500.000. Y yo trabajé 6 meses. Entonces, en el finiquito a mí, me va a llegar la mitad de lo que me corresponde de las vacaciones. Por lo tanto, en el finiquito yo voy a recibir 250.000 pesos por concepto de vacaciones. ¿Se capta un poco? Sí. Pero eso no es una indemnización, es un derecho que tú tienes. Entonces, como es un derecho, no cabe dentro de esta acción, porque sí o sí, independientemente de la causal de despido, te lo tienen que pagar. Eso es tuyo. Eh, Profesor, ¿Sí? otra consulta antes de pasar a lo siguiente, que es el tema del finiquito. Cuando uno está a contrato, digamos, definido, 4 meses, 3 meses, etcétera, ¿Ya? y yo voy a cumplir mis 4 meses y en realidad no me quiero quedar en la empresa. Yo puedo renunciar, aunque sea un contrato definido ya con una fecha estipulada de término. Sí, por supuesto. Siempre tenemos la causal de renuncia del trabajador. Ahora bien, eh, cuando se termina un contrato, ¿ya? Y se renueva, pasa indefinido, eh, el contrato en sí tenemos que, no te están despidiendo, se terminó el contrato. No sé si se capta la. Ujú. Por Sí, lo tanto, cuando el contrato se termina, y se terminó en este caso, por ejemplo, antes del año, ¿Mm? ¿ya? Evidentemente, por ejemplo, en tu ejemplo, 4 meses se termina el contrato, no hay indemnización, te van a pagar las vacaciones proporcionales, la gratificación proporcional y la remuneración respectiva del mes porque se terminó el contrato. Pero no ¿Sabe por qué correspondería nada más. lo pregunto? Porque muchas veces van a llegar currículum en donde en general la persona trabajó 4 meses, ¿cierto? Y no se le renovó contrato. Y Claro. en general, cuando no se renueva el contrato, se piensa muchas veces que por el tema del trabajador, y a veces no es así. Entonces, por eso preguntaba si es mejor a lo mejor renunciar antes de que te finiquitar con el artículo que corresponde Claro, al todo, término. todo depende porque efectivamente hay trabajos que piden tu finiquito del último Sí, trabajo en el que estuviste. Entonces todo sí. depende de la causal. Si la causal es renuncia, no hay ¿Mm? problema. Cuando uno, por ejemplo, por mi experiencia, cuando yo quiero despedir a un trabajador, y en realidad yo sé que no está contento, sé que las cosas no se han dado bien, lo conversamos y la causal que uno invoca es mutuo acuerdo de las partes, Perfecto. porque cuando aparece el mutuo acuerdo de las partes es porque ninguno de los dos podía seguir con la labor. Eh, entonces, tú cuando estás en la entrevista y te preguntan, bueno, ¿qué pasó? Tú dices, no, fue mutuo acuerdo de las partes, en realidad el empleador no podía seguir teniéndome ahí porque no necesitaba tantos vendedores, o hay la excusa que uno quiera, pero deja el concepto abierto, como que no te fuiste en mala, básicamente. Perfecto. Fue un mutuo acuerdo. De hecho, hay muchas veces en la vida real, que no aparece acá, uno negocia su salida. Sí. Eh, estábamos hablando de que yo me pagan un mes por año, pero esto es hasta los 11 años de trabajo. Por lo tanto, cuando yo llevo 12 años de trabajo, a mí el mes por año, en caso de que se termine la relación laboral, solamente me van a pagar 11. Si llevo 20 años en la empresa, solamente me van a pagar 11. Ese es el tope. ¿Ya? Entonces hay muchos trabajadores que negocian su salida
para no irse en mala, para que, bueno, me paguen, pero me paguen algo. Muchos no quieren renunciar porque si renuncio no tengo derecho a indemnización. Y ese es un tema legal, social, que es bien interesante de conversar. ¿Qué es lo que sucede cuando yo como trabajador estoy descontento? Me quiero ir de la empresa, llevo 5 años ya y estoy chato, no quiero seguir ahí, pero no quiero renunciar porque no me quiero perder mi sueldo por año de 5 años, o sea, es un finiquito, una indemnización grande. Entonces quiero que me despidan, pero el empleador no me quiere despedir porque le sale muy caro despedirme, me tiene que pagar 5 sueldos extras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo dejamos como mutuo acuerdo de las partes y el finiquito lo negociamos, por ejemplo. Esa es una alternativa que se suele barajar dentro de las organizaciones, ¿ya? Para que las cosas no siempre tienen que ser en mala. No sé si ahí se explica un poco, Isaura. Sí, perfecto. Gracias. Maravilloso. Bien, entonces como les mencionaba, que es parte de la materia, como les mencionaba, esto es solamente hasta los 10 años. Una vez que yo cumplo los 10 años, que es lo que dice el artículo 163, perdón, los 11 años, ya no hay más derecho al mes por año. Por lo tanto, generalmente los trabajadores, después de que cumplen esa cantidad de años, eh, empieza a cambiar la relación y es cuando uno empieza a negociar, que es lo que les comentaba anteriormente. Comienzo a negociar en este caso mi posible salida. Entonces, volviendo al despido indirecto, lo que me interesa que quede claro acá es que en el despido indirecto o el autodespido, eso es despido indirecto y no autodespido propiamente tal, no es que yo me autodesvincule inmediatamente. Tiene sí o sí que ser declarado por un tribunal, ¿ya? Es importante que entendamos que el tribunal es el que va a determinar en este caso el procedimiento y las indemnizaciones, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es el finiquito. El finiquito es sumamente importante. Lo más importante, lo que tenemos que entender del finiquito, es que es el que le da término, oficializa la relación laboral. El finiquito, ¿ya? La renuncia, cuando yo voy y renuncio, y el mutuo acuerdo de las partes siempre tienen que estar por escrito. Cuando yo renuncio a una empresa, yo quiero renunciar a un trabajo, no basta con que lo diga. Renuncio, me paro y me voy, como aparece en las películas. Si yo hago eso, renuncio, me paro y me voy, el empleador puede despedirme por abandono de labores, por el abandono al trabajo, de manera intempestiva, y no indemnizarme, por ejemplo. Entonces, yo para renunciar a un trabajo, bueno, hay muchas personas que simplemente dejan de ir, pero formalmente tengo que hacerlo a través, por escrito, a través de una carta que se redacta en la inspección del trabajo, va timbrada por ellos, o ante un notario. Yo tengo que legalizarla, darle una cierta veracidad, ¿ya? Cuando a mí me finiquitan, siempre tiene el finiquito que estar firmado por el trabajador. Súper importante. El finiquito puede ser firmado por el trabajador, que es el interesado, también por el empleador, por el presidente del sindicato o el delegado sindical, en caso de que sea ese tipo de contrato. Y es importante que si uno no lo firma, por ejemplo, el empleador no lo puede invocar ante la inspección del trabajo. ¿Ya? Tiene que estar firmado y aceptado. Después vamos a ver la composición del finiquito y por qué es tan importante la firma. El finiquito, ¿ya? Se le entrega al trabajador y se paga dentro de 10 días hábiles. La regla general es que yo tengo máximo, como máximo, hasta 10 días hábiles para poner el pago a disposición y hacer la entrega del finiquito previamente tal, ¿ya? Eso es desde que se termina, desde que se separa la relación entre el trabajador y el empleador. Ojo con eso. Y lo que nos dice la ley
exactamente el artículo 169, es que el empleador me puede pagar el finiquito en cuotas, ¿ya? Sin embargo, para que el empleador tenga este derecho o esta facultad, tiene que sí o sí ser de mutuo acuerdo con el trabajador por escrito, ¿ya? No puedo simplemente decir no tengo plata y no te voy a, no te lo voy a pagar en cuotas. Tiene que ser de mutuo acuerdo. Y lo que nos dice la ley, o lo que ha dicho la Inspección del Trabajo, es que si el empleador no paga, se demora o rompe el trato de una de estas cuotas, el trabajador tiene el derecho a hacer el cobro íntegro del dinero. Es decir, yo te debo 1.000.000 de pesos. Te lo voy a pagar en 10 cuotas de 100.000 pesos. Te alcancé a pagar 5. Vamos en la quinta cuota de 100.000, todavía te debo 500 y al mes 6 no te pagué. Porque no me alcanzó, porque no pude, porque me atrasé, diferente. No lo hice. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Inspección de Trabajo? Que si yo hago la denuncia respectiva, el empleador está obligado ahora a pagarme los 500.000 pesos que faltan. Como rompió el trato, tiene que pagar todo de una. ¿Ya? Eso es una condicionante para el empleador, para poder pagar el finiquito. ¿Isaura? Me odio porque ya aprendí a usar la manito. No, pero maravilloso, esa es la idea. Créeme, Isaura, que las clases serían mucho más didácticas y esto mucho más fluido. Les juro que yo en mis clases no es que pierda el tiempo, se ocupa mucho tiempo en responder dudas y en conversar y contar experiencias, que eso es parte del aprendizaje. Así que no te inhibas y adelante. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. Yo tenía un contrato definido hasta el 15 o 16 de marzo, no ¿Ya? recuerdo, ¿ya? Cayó día lunes el 16, que era mi último día de trabajo. Tuve una licencia y vino lo del estallido social. Y como estaba con licencia hasta ese día, me llegó una carta certificada que llegó a conserjería. No llegó a mis manos. El conserje la recibió y dijo que yo vivía acá. El tema es que desde el 16 de marzo yo no he firmado finiquito, solamente recibí esa carta. Entonces quiero saber, primero, ya, debido a la contingencia es obvio que pueden que se hayan demorado más, pero ¿hasta cuánto se pueden demorar con el tema del finiquito? No me A ver, preocupa tanto, es más pero que nada porque... ¿Mm? ¿Mm? la carta que te enviaron es una carta por el mes de aviso de que te van a desvincular de la empresa o una carta de Es por despido. el término, porque como era un contrato definido hasta ese mes y ese día, es por el término de el artículo 150 y... Ah, ya, término de Por, contrato. Ya, ya, perfecto. exacto, exacto, Te avisaron que se termina el eh, contrato y que no te van a renovar. exacto. Ya, Pero perfecto. es la carta, pero el finiquito no lo tengo. Entonces de repente incluso para hacer trámites me piden finiquito y a veces me aceptan la carta y otras no. Y esto Entonces fue no sé, el 15 de marzo. el 15 de marzo. Entonces no sé en qué posición estoy, Vamos a mirar el la verdad. calendario. Vamos a ver. Ah, pero ya estamos en mayo. Sí, po. No pasa el tiempo. Y he mandado correo a recursos humanos, pero nunca me responden, porque no han ido a la oficina, me imagino. Pero Sí, no, bueno, no, en realidad, para ser súper honesto, efectivamente ellos tienen solamente 10 días hábiles para poder tramitar el finiquito. El finiquito debe ser firmado ante un ministro de fe, que puede ser la Inspección del Trabajo, puede ser, bueno, me voy a adelantar un poco, pues generalmente se hace en la notaría, ¿ya? sí, sí, El tema es que no sé si están funcionando las notarías, ojo sí, a se eso, están funcionando. pero se tiene que concretar, se tiene que concretar. Tú puedes hacer en este caso la denuncia en la inspección eh, para que los llame la Inspección del Trabajo y les digan qué está pasando con esto. Sin Pero en embargo, este caso, Sin embargo, por la contingencia, en realidad hay un caos. Hay un caos. Te aseguro que a mí me ha tocado revisar la inspección del trabajo de acá de Chiloé, que Chiloé es pequeñísimo en relación a Santiago,
¿Mm? y tienen una cantidad de denuncias y una fila significativa, A lo que yo porque voy, todo es tan complejo ¿Mm? la relación laboral. ¿Sí? A lo que yo voy, profesor, es que a mí me llega esa carta notificada, ¿cierto? En donde se indica ya que se terminó el tema laboral, ¿cierto? Claro. Pero si yo no he firmado finiquito, ¿se terminó mi tema laboral? Sí, sí. A ver, la relación laboral, ellos cumplieron con dar el aviso, ¿ya? Efectivamente se Ya, perfecciona a través del finiquito, ya. pero siendo bien realista, como ellos están Ujú, demorando en el tema del finiquito, eh, sería distinto si tú pudieses demostrar que sigues trabajando, por ejemplo. ya. Saben que yo seguí trabajando, me dieron la carta, pero después me mandaron y me dijeron siga trabajando. Pero en este caso no estás trabajando. Bueno, mucha gente Ujú, no está trabajando en base a la contingencia. Y si esto sí. lo llegas a llevar a una situación judicial, por ejemplo, ¿Mm? lo más probable en este caso particular es que le den el favor a la empresa o que la empresa invoque que no se pudo concretar formalmente a raíz de la contingencia. Ahora, si yo fuera la persona de recursos humanos encargada de este finiquito, ¿es mi responsabilidad hacer llegar la información para que pueda ir la persona a firmar el finiquito a la notaría, que generalmente es la empresa la que tiene? Sí, es lo que corresponde. Lo que corresponde es que yo llamo a mi ex trabajador y le digo, mira, ¿qué día puedes venir? Porque tengo un plazo hasta 10. Si no lo Ya. hago, si no entrego el finiquito, esto es una multa para la empresa. Entonces tú Es igual que a ese, puedes hacer la denuncia a la inspección para que primero los multen y segundo te hagan el finiquito, porque los obliga a hacerlo. sí, porque he mandado correos a recursos humanos, pero nunca me han contestado. Entonces, desde la mirada de recursos humanos, yo creo que esa gestión está mal, porque uno debería responder. O sea, por último decir, por contingencia, sabe que el finiquito no se ha podido gestionar por tanto, tanto, y será gestionado en tal fecha. Claro, Eh, sería más También quiero darlo vuelta comprensible, como, claro, como a ese punto. Ya, gracias, profe. por supuesto. Bueno, y como nos comenta Angélica, vamos a leer la cotización, dice, pero con lo de la pandemia muchos dejaron de trabajar presencial, por eso capaz que se han atrasado. Bueno, efectivamente, hay varios empleos que estaban funcionando a medias o un poco menos que a medias, pero si no han dado respuesta, lo que corresponde formalmente o legalmente es ir a la inspección del trabajo y denunciar que no se ha entregado el finiquito correspondiente. Por lo tanto, habíamos dicho que para yo, bueno, habíamos hablado un poco de que se puede pagar en cuotas, sin embargo, eso tiene que ser un mutuo acuerdo. Y por último, bueno, por seguir avanzando, nos dice que cuando yo que me desvincula, necesito perfeccionar el término de la relación laboral, tengo que firmar el finiquito. Y eso se hace, se firma tanto por el empleador como por el trabajador, y eso se hace generalmente hasta un ministro de fe. Y el ministro de fe es una persona que ve que efectivamente se están haciendo las cosas. Me dice alguien que está un poco perdida. Ya, estábamos hablando del finiquito, del término de la relación laboral, ya antes de la consulta. Entonces, lo primero que dijimos eh, fue que era el finiquito, que es el instrumento que perfecciona el término de la relación laboral. Dijimos que tiene que ser firmado por el trabajador para perfeccionarse. También planteamos que tengo 10 días hábiles para poder, yo como empleador, para poder entregar el finiquito y con este se hace el pago respectivo. Eso se hace y eso se tiene que hacer ante un ministro de fe. Ya este ministro de fe generalmente es ante un notario público, puede ser un oficial del registro civil, que nunca se hace porque siempre están llenos, eh, etcétera. Pero generalmente lo más común se hace ante notario, mucho más rápido, fluido, etcétera, que se dedican a esto. Y que tiene la posibilidad el empleador de pagar en cuotas el finiquito siempre y cuando sea de mutuo acuerdo con el trabajador. ¿Ya? Eh, También nos dice en este caso, súper importante, para que ustedes los finiquiten, el empleador no puede adeudar cotizaciones. Súper relevante.
Voy a explicarlo rápidamente, pero cuando uno es una empresa, quiero que se olviden de que son trabajadores, son la empresa y deben dinero. Yo le debo dinero a mucha gente, a muchos porque me fue mal, estoy haciendo mal negocio, tengo deudas. Y tengo que, ya me está yendo mejor y tengo que pagar a toda la gente que le debo. Al último que le pago, no solo sueldo, sino que son las cotizaciones previsionales al trabajador. Al primero que le pago es al banco, porque el banco me puede embargar, entonces me da miedo de verle dinero al banco. Eh, entonces había una costumbre que el empleador, cuando tenía deudas, lo último que saldaba eran las cotizaciones a los trabajadores. Se atrasaba un par de meses y como no tenía intereses, las pagaba todas juntas después cuando tenía dinero. ¿Y qué es lo que hicieron ahora para que eliminar esta mala costumbre que estaban teniendo los empleadores? Es que yo podía incluso tener firmado el finiquito, pero como nos dice Saura, que ahora te entregan un certificado de Previred y de que están todas las cotizaciones pagadas. Si esas cotizaciones no están al día, si se le debe plata a salud, se le debe plata a la AFP, que es mi dinero como trabajador, el finiquito pierde validez legal, aunque esté firmado, no cuenta. Y va a tener que hacer el trámite todo de nuevo una vez que tenga pagadas mis cotizaciones. Si no están pagadas, no puede hacer término de la relación laboral. Súper importante, ¿ya? Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Queda alguna duda con respecto al finiquito? ¿Isaura? Entonces, profesor, eso significa que si yo firmé mi finiquito, no están las imposiciones pagadas y me doy cuenta, yo sigo trabajando para el empleador y se hace un nuevo finiquito. Exacto. Ese finiquito no existe. No es un papel cualquiera. Pierde total validez legal. Ah, perfecto. Y se Les voy adecua a... a, Sí, te escucho, perdón. y se adecua al tiempo en que se demore la empresa. Me refiero a los pagos pendientes, los días en que yo esté en la empresa mientras se hace el nuevo finiquito. Efectivamente. Entonces, Ya, perfecto. lo que correspondería, por ejemplo, a ti se terminó el contrato de 4 meses, te debo, no tengo tus cotizaciones, sé que las voy a tener el próximo mes, tendría que hacer tu nuevo contrato por un mes más, ¿Ya? porque no puedo despedirte si no te he pagado las cotizaciones. Ya, pero por ejemplo, si yo ya fui a la notaría, firmé el finiquito, Igual, me vuelvo a la casa y me doy cuenta que hay cotizaciones que están impagas, significa que ese finiquito quedó fuera del lugar no y existe. continuaría trabajando con continuidad laboral, me refiero. Básicamente, el empleador no podía invocar esa causal de término de contrato. Perfecto, ya, ¿Ya? No puede invocar ninguna causal si no ha pagado las cotizaciones. Súper ya, importante. ok. Les voy a contar, nos queda 1 minuto 20, una experiencia que me interesa que conozcan un poco. Me tocó asesorar a una estudiante que le hicieron firmar un contrato donde, con una disco, cosas de jóvenes, le hicieron firmar un contrato eh, donde ella tenía que responder pecuniariamente con dinero si el negocio no resultaba bien, por ejemplo. Pero resulta que ya estaba súper complicado porque no fue bien y tenía miedo y susto, y me pidió ayuda. Entonces yo voy, reviso el contrato y digo, bueno, ¿y esto qué notario lo aceptó? Porque tú primero eres menor de edad, ¿dónde está tu apoderado? Y habían varias irregularidades. Me dijeron, no, si lo firmamos aquí nomás, sí. Ya, hay muchos documentos que uno puede firmar, que le pueden decir, pero lo único que nos sirve a nosotros es lo legal. A mí yo puedo ir al trabajo y que me hagan firmar el finiquito. ¿Y el ministro de fe? No lo puedo firmar en el lugar de trabajo. No se puede. Tiene que ser ante un ministro de fe. Si yo tengo dudas con mi finiquito, o se firman con la inspección del trabajo, con la asesoría respectiva, o puede ser con un representante de los trabajadores. A la vuelta del recreo les voy a contar qué pasa si no estoy de acuerdo